tutorial vamos a hablar de la adopción de las NIC-SP para las entidades de gobierno según Resolución 533 de la Contaduría General de la Nación. Vamos a hablar de las implicaciones, algunos impactos y de algunas generalidades que debían tener en cuenta para hacer este proceso de adopción. Además vamos a ver unos ejemplos de cómo serían los primeros reportes que se transmiten a través del sistema chip del CGN. Según la normatividad para las entidades de gobierno, tenemos la resolución 533 de 2015, que es la que incorpora el marco conceptual y las normas para entidades del gobierno, las NIC-SP. Está el instructivo 02 de 2015, que es el que nos da las pautas para hacer este proceso de adopción por primera vez, lo que nos da las principales actividades que hay que realizar y los lineamientos para manejar cada componente que vamos a tener en el estado financiero, cada norma. Tenemos la resolución 107 del 2017, que es la que nos da los lineamientos del saneamiento contable según la resolución del artículo 355 de la ley 18 y 19 de la reforma tributaria, que es el que nos manda a hacer saneamiento contable en lo que es el año 2017 y el año 2018. Vamos a ver unos puntos importantes de acuerdo a esta resolución. La resolución 620, que es la que incorpora el catálogo general de cuentas y sus modificaciones, porque se ha venido modificando. Entonces vamos a ver un ejemplo de cuál sería lo que se debe tener en cuenta para mantener nuestra información de NIC-SP en los catálogos que están vigentes. La resolución 706 de 2016, que es la que nos establece cuál es la información que vamos a reportar, los plazos y los requisitos, y es con la que nos vamos a guiar para los ejemplos del estado de situación financiera de apertura o del primer informe trimestral del sistema CHIP. La resolución 525 de 2016 la menciono aquí porque es la que incorpora la norma, el anexo de proceso contable y el sistema documental contable. Entonces, es en qué momento este tipo de entidades empiezan a dar cumplimiento a esta resolución de proceso contable. La resolución 182 de 2017 incorpora los procesos transversales. Vamos a revisar una parte importante, que es la publicación de los estados financieros contables mensuales. Y también tenemos las normas de la superintendencia en el caso de algunos municipios que prestan directamente los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. También hay una normatividad que se debe cumplir a esta superintendencia. Bueno, vamos a hablar de las generalidades que se deberían tener en cuenta en la resolución 533 en la adopción de las NIC-SP. Primero, la resolución 533 incorporó nuestro cronograma en el cual teníamos una preparación obligatoria que fue modificado, fue aplazado, y nuestra preparación obligatoria fue en el año 2017. En el año 2018 era la adopción indirecta, es decir, no había periodo de transición, sino empezábamos enseguida con norma resolución 533. Entonces, algo que era muy importante eran las políticas contables. Resulta que la política contable no era hacer una copia de la norma como dice el anexo de la resolución 533, que es lo que se ve mucho, sino es evaluar bien la política de gestión pública. En el caso de una entidad que tenga sistema de gestión de calidad, que tenga sus manuales de proceso de cobro coactivo, de cartera, en el caso de rentas, sus manuales de proceso para los recursos físicos, almacén, activos fijos, es decir, evaluar en qué momento íbamos a hacer los reconocimientos, cómo vamos a hacer las mediciones, cuáles son los criterios para clasificar la norma. Entonces es la gestión de cada entidad, la gestión que realiza cada entidad, enmarcarla como política contable, en qué momento haríamos los reconocimientos contables, las mediciones y las posteriores presentaciones y revelaciones. Entonces es muy importante tener en cuenta que estas políticas van a ir cambiando, o sea, las primeras no van a quedar
no van a ser las últimas. Esto lo digo porque en las entidades de resolución 414 nos ha pasado que nació la política y ya se ha tenido que modificar de acuerdo a lo que se ha ido identificando que hay vacío en la política. Entonces, eh, hay que tener muy en cuenta todas las otras manuales y todas las otras políticas de gestión que maneja la entidad para poder establecer bien la política contable. El saneamiento contable del artículo 355 de la ley 1819, que lo incorpora la contaduría con la resolución 107, es muy importante porque se debió haber hecho saneamiento en ese periodo de preparación obligatoria que fue 2017, se debió haber hecho saneamiento, ¿sí? ¿Para qué? Pues para hacer una depuración contable, por ejemplo, de una baja, ¿sí? De una cartera que no se pudo recuperar por el medio coactivo. Entonces, por medio del saneamiento se podía hacer esa depuración y dar de baja esa cartera, pues obviamente mediante su acto administrativo que lo aprueba, pero era la oportunidad de haber hecho ese saneamiento. En el 2018 también podemos hacer saneamiento, ¿sí? Sino que ya no nos va a afectar como tal, como lo decía la resolución, el patrimonio público incorporado, sino lo vamos a afectar en los impactos por adopción a la NIC SP. Entonces, veamos lo que es la homologación del catálogo de cuentas. Entonces, debemos hacerla en nuestra preparación, nuestras políticas contables, nuestro saneamiento, depuración, establecer cómo prepararnos, qué era lo que íbamos a hacer para preparar la información para la adopción de NIC SP. La homologación era una parte, como una columna vertebral del proceso. ¿Por qué? Porque así como han ido cambiando los catálogos de cuentas desde que salió la resolución 620 hasta la última que es la 598 o la, creo que esa es la última que está, eh, la contaduría lo que ha hecho es adaptar el catálogo de cuentas para los diferentes procesos que manejan las entidades. Ha incorporado, ha cambiado cuentas, ha reclasificado, porque de acuerdo a lo que son las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Es decir, eso nos pasó cuando los que trabajamos en resolución 414, que por ejemplo teníamos un anticipo como cuenta por cobrar cuando salió la resolución, la inicial, y ese anticipo ya en una modificación en otra resolución no, ya no era una cuenta por cobrar, sino pertenecía al grupo de otros activos. Entonces ya no era la misma norma. Entonces la contaduría viene haciendo esos cambios. Nosotros debemos tener en cuenta esos cambios, ¿sí? Hacerle seguimiento a esos cambios para poder hacer la presentación en los estados financieros de ese tipo de cambios que nos está haciendo en los catálogos de cuentas. Veamos este ejemplo. Por ejemplo, en esta análisis que tenemos de catálogos de cuentas para la normatividad de resolución 533, por ejemplo, tenemos el catálogo de cuentas de la versión 2007.14, que era el último que estaba vigente del régimen de contabilidad precedente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, comparado con lo que fue la resolución 620 de 2015 y comparado con la última resolución que es la 598 del 2017, vemos que, por ejemplo, aquí tenemos un análisis de qué pasa con las cuentas. La cuenta cambia de nombre, ¿sí? ¿Cuál cambia de nombre? Pues el grupo aquí, o la clase, aquí se llamaba efectivo, aquí ahora se llama efectivos equivalentes. Podemos ver, por ejemplo, que tenemos unas cuentas, por ejemplo, como esta 1107, que era reservas internacionales, en el 620 no está, en el 598 no está, entonces es una cuenta nueva en el catálogo y así le vamos haciendo seguimiento, partiendo del catálogo de la versión del régimen de contabilidad precedente. También lo podemos
revisar porque partiendo de lo que ya es el catálogo de la resolución 620 con la resolución con el antiguo catálogo de cuentas, y podemos ver que también le estamos haciendo un seguimiento. ¿Por qué? Porque es importante manejar las cuentas que son para que al momento de presentar estados financieros lo presentemos como son, utilizando la norma y la cuenta adecuada. Tenemos la resolución 468, que fue una modificación que incorporó, sacó cuentas, cambió de nombre, cambió sustancialmente de nombre, entonces eh, también le hacemos seguimiento. Pero este sería como el último catálogo con el que estamos trabajando, que es el de la resolución 598, comparado con la última versión del régimen de contabilidad precedente. Entonces, en los cambios, pues aquí podemos ver que algunas cuentas se mantienen, cambio de nombre, son nuevas. Entonces, es importante llevar este seguimiento de los catálogos de cuenta y actualizarlos en sus sistemas de información para que simplemente tengan que generar la información para los reportes en el chip. Entonces, y que la información le pase.